Vamos a otros temas. Empieza a debatirse en nuestro país una de las reformas fundamentales, pues que será considerada precisamente en este año. Ese es el plan, una de las reformas que casi todo el mundo considera como de las esenciales para poder construir un mejor país. Vamos a conversar con el doctor César Camacho Quirós. Él es presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. César Camacho, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, Lupita y Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Reforma sendaria. Este fin de semana señalabas en entrevistas que independientemente de si sea bueno o no el IVA en alimentos y medicinas, va a ser muy difícil que la Asamblea Nacional cambie los estatutos del PRI en este sentido. Los estatutos rechazan ese impuesto. ¿Qué nos puedes decir? Para llegar a la afirmación de que a México le urge una reforma sendaria integral, tenemos que estar de acuerdo, y creo que eso no nos costará mucho trabajo conseguirlo, en que nuestro entramado legal relacionado con las finanzas públicas está hecho a partir de parches, de modificaciones, de reformas y adiciones que no han tenido un hilo conductor, un eje rector que considere, diríamos, principios básicos que tengan que ver con el mejoramiento de la vida de las personas, Sergio, Lupita. Creo que el tema da para mucho, es por supuesto controvertido, pero no tiene que perder la visión integral. Me explico. Tenemos que discutir no solo de dónde va a tomar dinero el Estado, que ya eso es una situación complicada, difícil, sino qué va a hacer con él. Una obligación jurídica de contenido ético que tenga que ver con aumentar los empleos, que tenga que ver con aumentar el monto de los salarios, con multiplicar las oportunidades de educación, con un sistema de protección social universal, en fin, con finanzas públicas sanas que repercutan en finanzas familiares sanas. Para esto creo que el gobierno tiene el enorme reto de decir cómo recaudar, un tema que se me estaba olvidando y que otra vez está en la mesa de las discusiones, en la preocupación ciudadana, cómo hacer que la deuda que eventualmente contraigan los gobiernos sea una deuda sana, que no asfixie las finanzas de los gobiernos, sobre todo estatales y municipales, y que sí se pueda convertir en beneficios de corto plazo, que pueda permitirle a los gobiernos hacer más amplia su infraestructura, generar esta inversión productiva que a su vez provoca mayores ganancias en todos los sentidos. Como se advierte, el tema es complejísimo, pero a mí me ha estimulado mucho que en esta etapa de la Asamblea número 21 del PRI, que ahora mismo está entrando en su fase estatal, esté emergiendo como expresión de los mexicanos. Algunos lo dicen de manera más sencilla y otros más sofisticada, pero hay un denominador común respecto de la urgente necesidad de esas reformas sustantivas, de hondo calado, de larga duración, para que los partidos nos pongamos de acuerdo, y el mío está puestísimo, en la elaboración de este soporte jurídico constitucional de legislación secundaria, sofisticado por supuesto, pero que si somos capaces los políticos, y lo serán las autoridades en su momento, de explicarlo de manera suficiente a las autoridades, a los ciudadanos, a la gente, seremos capaces de acreditar también que la política no solo le sirve a los políticos, sino que la política, como debe ser, le sirve a las personas, a la gente que está esperando que los que nos dedicamos a estas actividades acreditemos que estamos pensando primero en ellos antes que en elecciones, en gobiernos y cosas de esas. César, si nos permites, me regreso a un punto que habías tocado hace unos momentos. Primero, ¿de dónde sacamos los recursos suficientes para todo lo que se quiere, que es mejorar que las familias tengan muchísimo más de bienestar? Bueno, creo que primero el gobierno tiene que hacer un trabajo denodado por abatir evasión, elusión, contrabando, es decir, no de generar un esquema fiscal donde paguen más los que tienen menos, sino exactamente al contrario, que paguen más los que tienen más y que cuidemos los ingresos justamente de la gente que tiene menos.
Pero cuando se habla de ingresos, por eso me he mostrado, diríamos, insistentemente proponiendo no centrar la discusión en uno solo de los impuestos. Tenemos que ver también si eventualmente nos debemos endeudar, cómo, hasta cuándo y cuál va a ser el destino de esos recursos. Y por supuesto, crear un sistema fiscal, y aquí quiero ser muy enfático, sin privilegios. Sin privilegios, porque los privilegios son justamente los que los regímenes de excepción, los regímenes especiales suelen establecer. Déjame regresar a ese tema, César, y perdón que regrese al mismo tema. Yo entiendo que tiene que ser una reforma sin parches, que tiene que ser una reforma integral. Yo estoy completamente de acuerdo, lo he escrito, que debe ser una reforma sin privilegios ni tratamientos especiales. Pero regreso al IVA, aunque me dices que no hay que centrar la discusión en nada, pero regreso al IVA porque es el único impuesto que tiene una limitación dentro de los estatutos del PRI, de manera que si, como muchos especialistas plantean, la aplicación del IVA a alimentos y medicinas es uno de los elementos importantes que debe contener una reforma fiscal de fondo que elimine precisamente privilegios y tratos especiales, pues tarde o temprano vamos a tener que ver si el PRI elimina o no esa disposición en sus estatutos. Lo que he dicho y ahora lo repito es que en una asamblea de tan amplio espectro, con más de 4,000 y tantos delegados previstos para la fase final, pero que ahora han intervenido varias decenas de miles, no hay tema vedado. Creo que no tenemos que evadir la discusión de nada. Este no es uno de ellos, es decir, no es un tema vedado, pero no es una cuestión que nos tenga que anclar. No tenemos que generar o permitir que genere una discusión, diríamos, IVA-céntrica. Ahora resulta que todo esto gira en torno del IVA. Creo que esa es una visión limitada, y el PRI, por lo pronto, no pretende centrarse en ese aspecto que es, yo he dicho, entre juego de palabras y afirmación seria, no es ni siquiera tema, es quizás subtema o algo menos que eso, habida cuenta que esta parte es apenas una de las aristas de uno de los impuestos, y este impuesto es uno de los ingresos, junto con los derechos, los productos, las aportaciones de seguridad social y demás. De modo que lo que nosotros no querríamos es que la discusión se centrara en un asunto casi de referéndum fiscal, sí o no, cuando los temas, insisto, son mucho más amplios y cuando tenemos que generar más, diríamos, cauces que diques, es decir, más planteamientos que permitan hacer cosas y menos planteamientos que eviten hacerlas. Tu partido, mencionabas hace unos momentos, está puestísimo con el avance de la reforma hacendaria, no está clavado con las elecciones o con otros temas, pero ¿qué hay de los otros partidos? ¿Sin los otros no se puede avanzar o sí? No, por supuesto que no. Sin los otros no se puede avanzar ni en temas sustantivos, y en lo electoral, bueno, pues es nuestra vocación original. Los partidos estamos creados justamente para participar en los procesos políticos. Yo a lo que apelo, en lo que fundo mi esperanza, es que el profesionalismo y el sentido de responsabilidad de los partidos políticos, en el mío lo pongo, diríamos, como espada en prenda, no altere el curso del pacto, el curso de los arreglos constitucionales, legales, para hacerle frente a los grandes problemas del país. Y que paralelamente, y eso es, diríamos que de calendario político ordinario, vayamos a las elecciones, 14 este año por cierto, haciendo cada uno su mejor esfuerzo por persuadir ciudadanos y por construir ofertas políticas interesantes, persuasivas, atractivas. Así lo vamos a hacer nosotros, evitando que cualquier expresión electoral o, diríamos, cualquier planteamiento pueda lesionar, hacer daño en los arreglos del pacto, los arreglos en torno de las reformas que el país necesita. Me queda claro que no es un asunto sencillo, va a demandar, insisto, mucho carácter, mucha seriedad, mucho sentido de responsabilidad. En nuestro caso está ofrecido y lo acreditaremos en los hechos.
César Camacho, como siempre, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias a ustedes, Lupita, Sergio, buenos días. Hasta luego, gracias, buenos días. Es César Camacho Quirós, presidente nacional del PRI.